Ese es el Dios, es el poderoso y es el más grande que tenemos. Y quería comentarles que yo no vengo a hablar de una religión, sino vengo a comentarles de Jesucristo, del poderoso, de lo más grande que tenemos, que es el sanador, que es el que te promete salvarte. Como dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En este barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son hombres. La intención del programa Jesús es amor, como a veces uno quiere decir Dios es amor, Jesús es amor, y bueno, realmente el programa se llama Jesús es amor, yo iba a decir Dios es amor, es lo mismo, porque recuerden que Dios se presentó de tres maneras, como siempre decimos, Dios es uno solo, presentado de tres maneras, un solo Dios tenemos, un solo creador del universo, que se ha presentado en el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y después en el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él. Efectivamente, como dice el corito, enamorado de Jesucristo, vivimos enamorados de Jesucristo porque todo lo puedo en Cristo Jesús, que Él me fortalece. Ahora dice el apóstol Pablo, ya vivo en Jesucristo, Jesucristo vive en mí, dice, y el morir es ganancia. Él se refiere a que permanecer en Jesucristo es asegurarse la vida eterna, estar seguro Él mismo. Nosotros debemos estar seguros de que una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, aseguramos también la vida eterna. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. También nos promete Jesucristo, dice, por cuanto has recibido a Jesucristo y has creído en el nombre de Jesucristo, Él te dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Gloria a Jesús. Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. También vemos en el libro de los Hechos que dice, no hay en quien podemos confiar, no hay otro en quien podemos confiar. Es decir, no hay que perder tiempo a veces buscando o viendo otras alternativas. Créame que si hubiera otra alternativa, yo lo estaría predicando en este momento. No hay otra alternativa. Es el único que te salva, que te sana, es Jesucristo. Y dice en el libro de los Hechos, en la palabra de Dios, dice, hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y ese nombre se llama Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador. Jesucristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Recuerden que se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Así profetizaba el profeta Isaías, decía, y una virgen dará a luz un niño, ese niño se llamará Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. También vemos, por ejemplo, como el profeta Isaías nos habla en Isaías 9:6, dice, porque un niño va a venir y llevará un principado sobre su hombro, y ese niño, el nombre del principado que lleva sobre su hombro, se llamará Admirable. Escuche el nombre que lleva Jesucristo ya profetizado por el profeta Isaías,
miles de años antes de venir Jesucristo. El profeta Isaías ya lo mencionaba a Jesucristo como el mismo Dios. Decía, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y amor. Enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Como vemos en las Sagradas Escrituras, permanentemente Jesucristo, a través de la Escritura, de la Sagrada Escritura, te está prometiendo, te está alentando, te está diciendo, mirá que te mando, que te esfuerce, que sea valiente, que no desmaye, ni temas, no temas ni desmaye, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Jesús es capitán, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Ahí nosotros vemos esa promesa que dice, mirá que te mando que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmaye. También dice, porque yo estoy contigo y nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque si vos tenés a Dios con vos, ¿quién contra vosotros? ¿Quién contra vos? Por eso creé, recibí a Jesucristo. Te invito en este momento que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Ahí además tenemos otra promesa de Jesucristo que nos dice, todas estas promesas que estoy pasando, que le estoy comentando, son de las Sagradas Escrituras que fueron plasmadas en la Biblia y es para nosotros, para usted, para mí, en todos los tiempos, para que ustedes entiendan que no es un Dios malo, Jesucristo es un Dios de amor, Jesús es amor, Dios es amor, el sinónimo de amor es Dios y Dios es amor. Por eso Él te promete y dice en el libro de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno de ustedes está en Cristo, o sea, es decir, si ustedes reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas a nueva. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo que se mueva, que bendiga a cada uno de las personas que están escuchando, que bendiga este programa, que nos proteja, que me proteja a mí, que le proteja a nuestra operadora, a la radio, que sea bendecido el aire, que sea limpio de todo mal, de todo espíritu inmundo, y limpiamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pedir a partir de este momento que obre el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que llegue al corazón de cada uno de ustedes para que puedan entender el mensaje, para que puedan entender que esto no es una religión. Yo vengo a hablar de Jesucristo. ¿Acaso ustedes escucharon que algún momento yo le invité a alguna religión en especial? No, yo no vengo a invitarles para que vayan a una religión en especial. Si lo hacen, me parece bárbaro. Sería lo mejor que pueden hacer de ir a una iglesia a la que a ustedes más les guste o la más cerca de su casa. Pero lo más importante de todo es que ustedes reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Dios está sobre todo el universo, sobre
toda criatura que existe, que se mueve en el universo. Está sobre todas las religiones, sobre todas las ideologías. Por eso es que yo siempre le digo, no te salva una religión, porque vos podés ser de cualquier religión, pero si no tenés a Cristo, de nada sirve. Vos podés ser de cualquier religión, pero si no tenés amor, de nada sirve. Podés tener el título que quiera, podés tener grandes doctorados, especialidades, profesiones. Si no tenés a Cristo, no tenés el amor, de nada sirve. No te salva una profesión, no te salva un título, no te salva un pastorado, no te salva ser sacerdote. Si no tenés a Cristo, si no tenés al amor, de nada sirve. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar y en este barco Jesús es capitán. Jesús, lo declaramos sanos y limpio en el nombre de Cristo Jesús. Límpialo, Señor, te lo pedimos, Jesús amado. También te pedimos a ti, Padre, que te muevas con el Espíritu Santo en este programa. Muévete libremente, llega al corazón de cada una de las personas que necesitan de ti. Derrama espíritu de sanidad sobre todas las personas que necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este Así seguimos barco con el programa Jesús es Amor. Quien les habla, Carlos Horacio Farinás. Agradecemos y decirles que Jesucristo nos dejó permanentemente promesas que sí, sencillamente tenemos que prendernos de la mano de nuestro Salvador, de nuestro protector, de nuestro amado Jesucristo, que Él es el que te sana, te cura y te asegura la vida eterna. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega. Por eso tenemos tantas promesas que nos ha dejado Dios por medio de Jesucristo, como por ejemplo dice, para aquellos que esperan en Jesús, en Dios, nuevas fuerzas recibirán y levantarán sus alas como las águilas, correrán pero no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí es cuando vos recibís a Jesucristo. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y todas las cosas van a ser hechas a nueva. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado. Vamos a escuchar un corito interpretado por Susana y Elvio. No sé si tenemos preparado. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un paso más de fe por Susana y Elvio. Escuchamos y seguimos con el programa Jesús es Amor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu espíritu. 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 Se está moviendo dentro de tu corazón. Porque
con el programa Jesús es Amor. Escuchamos realmente un maravilloso corito que lo interpreta Susana y Elvio, estos hermanos que dedican su vida, su tiempo para alabar a Jesucristo. Realmente es maravilloso lo que ellos hacen, así tienen muchos coritos, muchas canciones. Pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capital. Yo tengo un barco que navega por el mar. Como sabemos, en Mateos 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará. Por eso quiero decirles a ustedes que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Reciban a Jesucristo y escaparán del infierno. Lo importante es que ustedes tomen una decisión ahora mientras están lúcidos, que están bien, que están vivos. Tomen una decisión y decidan quedarse cuando estar con Jesucristo o cuando tengan que partir con Jesucristo o ir para el infierno. Por eso hay que tomar una decisión y decidir mientras estamos vivos. Nadie te pide nada, no tenés que pagar, no tenés que hacer un esfuerzo de nada, no tenés que ir caminando a ningún lado, sencillamente tomar una decisión, dar un paso de fe, una decisión. Abrí tu corazón para que Jesucristo entre en tu vida y te haga nueva persona, nueva criatura. Podés ser en Jesucristo, porque Él te salva, solo Él te puede salvar, solo Jesucristo es el que sana y salva. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón está escrito. Quería también comentarles al apóstol Pablo en su momento. Recuerden que el apóstol Pablo era una persona muy inteligente, muy estudiosa, muy reconocido con los gentiles, un tipo muy admirado por ellos. Sabemos también que él en el mundo, cuando todavía no era cristiano, o sea que no había tenido el encuentro con Jesucristo, él perseguía a los cristianos, hasta el día que Jesucristo le aparece, que cae del caballo y el apóstol Pablo queda ciego. Entonces después un hermano en Cristo se lo devuelve la vista haciendo una imposición de mano sobre el apóstol Pablo, vuelve a recibir la vista y no solo que recibe la vista, sino sale de la ceguera del mundo, de la cual a veces nosotros también tenemos que salir para encontrar a Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos de la muerte, pasamos a luz, de las tinieblas pasamos a la luz. O sea, nosotros nos cambiamos, pasamos a ser nueva criatura, nueva persona en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, decía siempre, cuando le preguntaban los reyes, pero Pablo, ¿no te avergonzás de lo que estás haciendo? Y el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación, es potencia de Dios para salvación. Eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Serán todas cantadas por ese capital. Yo tengo un barco que navega por el mar. ¿Podemos preparar un poema? Porque así, si no, no vamos a tener tiempo para la primera hora, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, vamos a preparar el poema, un poema que se llama David, de parte, o sea que lo redactó nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, que es, además de ser poeta, es escritora, artista plástica, es poeta y artista plástica. Y un poema muy lindo que hace referencia al rey David, cómo ocurrió, porque el rey David era una persona, diríamos, no sé si llamarle renegado de toda la familia, separado de todos los hermanos,
porque él era muy callado, era un hombre que estaba siempre atento a las cosas de Dios y apartado de las cosas del mundo. Entonces, lógicamente, como era más reservado, era el que menos jugaba con los hermanos, le mandaban a él que vaya a cuidar las ovejas, estaba allá en el medio del campo, y un día viene el sumo sacerdote enviado por Dios y le dice que que lo traiga y que ungiera a este hombre, que el corazón de este hombre, de este chico, agradaba a Dios, porque Dios conoce, por eso es Dios, es el creador, y agradaba. Entonces el sumo sacerdote va a la casa en busca de este chico y no lo encuentra. Se presenta frente a un hijo, no era ese, no era el otro, no era otro, y dice, pero falta otro hijo acá. Y entonces ahí le tuvieron que contar que el otro hijo estaba cuidando las ovejas en el medio del campo. Ahí el sumo sacerdote se dirige al lugar y va y lo unge, lo levanta, o sea, quedó ungido, el hombre fue levantado por nuestro Dios, y a partir de ahí empieza toda una trayectoria, y hasta llegar de ser cuidador de oveja, un pastor de oveja, llegó a ser rey, el rey David. Escuchen el poema que lo redactó Mirta Susana Romero. Ahí ustedes van a ver que ella lo va explicando, así en breve, lo va explicando toda la trayectoria del rey David. Escuchemos el poema. Buenas tardes, soy una escritora argentina, Mirta Romero. Dedico esta poesía al conductor Carlos Horacio Fariñas, a la operadora y a sus queridos oyentes. La he titulado David. En el universo mismo, muchedumbre de personas llamadas David, una persona especial en el Antiguo Testamento. Fue el pastor David, luego el rey David. Él cuidó sus ovejas por su corazón que agradó a Dios. Fue elegido entre sus hermanos por Dios, el Yo Soy, Jehová. Lo ungió y lo levantó. El pastor David recibió el Espíritu de Dios. Después fue llamado para participar en las batallas. El filisteo fue en busca de David. El pastor de ovejas, con una piedra, tiró y clavó en su frente. Venció, mató al gigante. Luego, con su misma espada, cortó la cabeza. Después de varias batallas, fue levantado como el rey David, salvando la distancia del tiempo. Hoy muchos hacen el honor al nombre de David por su amor. Un David propio en su personalidad. David C. Recibió el Espíritu Santo de Jesucristo. Nuestro Dios de amor. David, excelente hijo, mejor padre, buen esposo y hermano. Entonces hoy tenemos a Jesucristo, el Yo Soy, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para todo aquel que en Jesús cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Enamorado de Jesús, enamorado. Efectivamente, como dice la escritora argentina Mirta Susana, gracias Karen por el poema, realmente maravilloso. Y como dice Mirta en su poema, para todo aquel que cree en Jesucristo, que ha recibido y ha creído, que cree en el nombre de Jesucristo, porque no solo es recibir, sino también acá hay un punto que es muy importante. El punto es que no pasa solo por recibir a Jesucristo, y esto va para muchos cristianos que a veces levanta la mano y dice, yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ese es muy bien, está muy bien hecho, pero también, además de decir que recibe, también lo fundamental y lo más importante es creer en el nombre de Jesucristo. Ahí está la salvación, en el creer en el nombre de Jesucristo. Es lo mismo que para cuando yo pido ser sano, ser curado, es necesario creer que Jesucristo es el que cura y el que sana. Los pescadores que en este barco van, tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capitán. Porque Jesucristo vino para dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Esto lo hizo Jesucristo. Muchas veces, yo no sé si ustedes se preguntan, como digo siempre en todos los programas, ¿por qué vino Jesucristo y por qué tuvo que morir en la cruz si era el Hijo de Dios? Tuvo que morir en la cruz porque era un programa que Dios tenía. El programa ese se llama un plan de salvación para la humanidad, porque dentro del programa de la muerte de Jesucristo en la cruz, se presenta, ahí en ese programa se presenta el plan de salvación. Ese es un paso. Jesucristo tenía que cargar con todo el sufrimiento, con toda la maldad, con todos los pecados del mundo, cargar, como Él es una persona santa, sana, limpia, sin pecado. Entonces Él tenía que cargar con todos los pecados del mundo, llevar, para que me entienda, cargar todo ese pecado dentro de una bolsa, llevar Jesucristo a hacerse Él mismo pecador con ese pecado y morir en la cruz para que el pecado muera en la cruz, y Él resucitó y salió victorioso, resucitó, o sea que fue victorioso sobre la muerte misma, o sea, resucitó de entre todos los muertos, resucitó al tercer día. Jesucristo está vivo, Jesucristo no está en una cruz. Y el plan de salvación de Dios, el plan de salvación incluía, o estaba dentro de su plan, que viniera esta persona, para nosotros es un ser humano, un pobre hombre que sufrió de todo, pero estaba investido de todo el poder de Dios, porque tenía el 100% de naturaleza humana y el 100% de Dios estaba en él, pero era necesario que él cargara con el pecado para que nosotros, a partir de ese momento, creyendo en Jesucristo, podemos ser salvos. Ese es el motivo por el cual él viene y se entrega a sí mismo. Siendo Dios, siendo poderoso, viene y se entrega a sí mismo para que todo aquel que en él cree se pueda salvar, para que no se pierda, para que tenga vida eterna, para que cuando parta, cuando alguno de nosotros tenemos que morir, que llega el momento de partir, y si tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, vamos a estar con Jesucristo, vamos a partir con Él. No es que vamos a ir al infierno como era antes en el Antiguo Testamento, que iban al Seol, que es allá el centro de la tierra. No va a ir al centro de la tierra, van aquellos que han decidido. Por eso es que yo le digo siempre
Queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que ganar un cielo. Está ahí al alcance de la mano. Es solo recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y estarías ganando ese cielo, escapando de ese infierno. Escapá de ese infierno. Y si no lo haces por vos, hacelo por tu hijo, por tu hermano, por tu mamá, por tu papá. Hacelo por tu hijo. Ganá ese cielo, ganá ese cielo. Cree en Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Serán todas ganadas por ese capital. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Tenemos que prepararnos y empezar a tener una estatura espiritual para recibir a Jesucristo. Tenemos que empezar a alejarnos de las cosas del mundo, tenemos que empezar a ser un poquito más espirituales para empezar a entender. Y de la forma como hacemos para entender es recibiendo a Jesucristo. Una vez que vos recibís a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en tu vida y vos empezás a ser templo del Espíritu Santo, y a partir de ese momento tu vida empieza a cambiar, te empezás a curar de las enfermedades, porque el Espíritu Santo es un espíritu, como dice la palabra, es un Espíritu Santo, es un espíritu sanador, que te cura, que te sana, que te salva, que te evita tantas cosas, que te libra de tantos males. Por eso es que, y además te estás asegurando la vida eterna, que es lo más importante. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como el único, como tu único y suficiente Salvador. Enamorado de él, en mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Efectivamente, Jesucristo vino y Él dice, en los postreros días, dice, derramaré agua sobre todas las sequedades. Es decir, que derramará su espíritu sobre todos aquellos que están secos, que están duros, que no se dan cuenta, porque dice, recibí el Espíritu Santo y por su interior correrán ríos de agua viva. Por su interior correrán ríos de agua viva, que quiere decir que el Espíritu Santo va a fluir en tu vida. Y ahí vas a encontrar sanidad, te va a curar las dolencias, las enfermedades. Pero tenés que creer que Jesucristo es el que sana y salva, que no es un pastor, que no es un cura, que no es un hombre. El único que te puede salvar es Jesucristo. Él es el que hace, Jesucristo es el que hace la obra. Yo te presento un Jesucristo que sanó al paralítico, que sanó al leproso, que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó al joven de la mamá viuda, que es de ese Jesucristo que hizo tantos milagros, que es poderoso, ese grande, lo más grande que tenemos, que se llama Jesucristo, que no hay otro que te pueda hacer lo mismo que hizo Él. Yo te pregunto, fíjate en la historia si hay otra persona que haya muerto por vos. Fíjate en la historia, lee los libros, buscá libros, fíjate en internet y poné en internet si hay otra persona que murió por vos, que murió para salvarte a vos, para que vos tengas vida, porque no te olvides que el único que te sana y te salva se llama Jesucristo. Y Él nos dice que derramará agua sobre toda la sequedad y ríos sobre todas las tierras áridas. El Espíritu de Jesús se derramará sobre todas las generaciones y sobre todos, también sobre tus hijos, tus nietos, recibirán bendición de nuestro amado Jesucristo. Por eso te pido que creas, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Está escrito, Jesucristo de Nazaret.
tenés que recibir a Jesucristo, ¿no sabe por qué? Porque nuestro enemigo, nuestro adversario, que es el enemigo, que es el diablo, que siempre está buscando hacerte daño, por eso es que vino Dios para salvarte. Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón está escrito. Como decíamos en este programa, Jesús es amor. ¿Y quién les habla? Carlos Horacio Farinas. Siempre repito un pasaje bíblico muy importante que dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, porque Él realmente es poderoso y Él te da el aliento, te da la fuerza para seguir viviendo. Él te saca del pozo y te pone arriba. Jesucristo es aquel poderoso Dios que es sano, que vos podés abrazarlo con todo el corazón, abrazarlo. Y si te dicen que sos fanático de Jesucristo, no importa, es mucho mejor que seas fanático de Jesucristo, que seguramente te va a salvar, y no ser fanático de otra cosa que no sabés dónde te lleva. Jesucristo tiene caminos estrechos, veredas estrechas, angostos son los caminos, las veredas, y estrecha la puerta a la entrada para Jesucristo. Pero Él te salva, Él te garantiza la vida, Él te cura, te sana y te salva. Si vos tenés hijos, si vos tenés familia, tené por seguro que Jesucristo te va a cuidar a tus hijos, va a proteger de tus bebés, de tus muñequitos, de tus queridos hijos. Por eso tenés que creer en Jesucristo, creé para que nada malo pase por ello, para que, como recuerden el pasaje bíblico cuando ustedes pudieron haber visto las películas, inclusive cuando ocurría el caso de Moisés, que fue al pueblo del faraón, fue al faraón y le pedía al faraón que largara a ese pueblo que estaba esclavo del faraón, que estaba bajo las garras del faraón, y mandó una cantidad de señales, fueron una cantidad de señales para que el faraón ablandara su corazón y soltara al pueblo judío que saliera con Moisés. Pero ¿qué pasaba? El faraón cada día se endurecía más el corazón y vinieron muchas plagas y así todo no aflojaba. Entonces Dios le dijo a Moisés: di a tu pueblo, di al pueblo que pinte con sangre las puertas, los cinteles con sangre la sangre del cordero, que maten los corderos y que vayan pintando con sangre todas las puertas de la casa de cada ciudadano, que pinte las entradas con sangre, para que la muerte en las casas que estaba pintada con sangre, la muerte no entraría a esa casa. Entonces, claro, lógicamente, como en todos los lugares y en las buenas familias, como se dice, hay alguno que no cree o alguno es desobediente. Entonces no pintó su casa con sangre, como estaba ordenado por Dios, y no lo pintó, y la muerte entró a su casa, entró y mató al primogénito, al primer hijo. Es decir, que en el pueblo de Egipto entra a la noche y se escuchaba el crujir y llanto de los padres cuando la muerte entraba en la casa de los faraones del pueblo de Egipto, incluyendo al primer hijo del faraón, muere en ese momento, porque era el mandato de Dios, para que ellos vieran que Dios es poderoso. Te da 50.000 posibilidades, te ofrece de todas las formas para que reviertas la situación, para que te apartes de la maldad, para que te pases para la vereda del sano, del bueno, de aquel que no tiene maldad. Apartate del malo, venite para el sano, venite para aquellas personas que tienen buena fe, unite a ellos, a las personas de buena fe. Apartate de lo malo, porque no te lleva por buen camino. Seguramente, tarde o temprano, va a terminar perdiendo. Es necesario que te una
a las personas que practican el amor, que buscan el amor de Dios, que son solidarios, que son de buena fe, porque esa es la persona que asegura el reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo. Sus redes llenas por ese capitán, los pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por Nosotros ese capitán. veíamos cómo la muerte entraba en el pueblo de Egipto, entraba, pero en el pueblo de los judíos, que eran el pueblo donde Moisés tenía que sacar al pueblo esclavo que estaba en la esclavitud del faraón, no entraba la muerte, pasaba porque estaba la sangre del cordero que libraba de entrar la muerte. Bueno, ¿quién se llama el Cordero de Dios que quita el pecado? ¿Quién es el Cordero de Dios? El que te libra que la muerte no entre en tu casa. Ese Cordero hoy es Jesucristo. Jesucristo se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese se llama Jesucristo. Si vos tenés hoy a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, en tu casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa, dijo, porque mientras vos tengas a Jesucristo en tu vida, mientras tengas a Jesucristo en tu casa, la muerte no entrará en tu casa, porque así lo demostró en el pueblo de cuando el pueblo judío estaba bajo las garras, estaba preso bajo las garras del faraón, porque pintaron con sangre, porque en ese entonces todavía no había venido Jesucristo, todavía no vino Jesucristo, y entonces había que sacrificar un animal, un cordero, y pintar con la sangre de ese animal, y entonces la muerte no entraba a tu casa, a la casa de las personas. A partir de la venida de Jesucristo ya no hay que sacrificar a ningún cordero, sencillamente con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, que es la que te lava de todo pecado, la que te limpia de toda enfermedad. Por su llaga y por su sangre nosotros fuimos sanos y salvos, principalmente aquel que cree en Jesucristo. Esa persona es sana y salva creyendo a Jesucristo. Y él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare no perecerá, no morirá, porque hoy tenés al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese Cordero de Dios se llama el poderoso Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Por eso es que decimos, ¿por qué decimos que la muerte no entra a tu casa? ¿Por qué las enfermedades y la maldad del enemigo no va a entrar a tu casa? Recordá lo que hablábamos hoy. Hay un pasaje bíblico que dice, tu enemigo, el adversario, anda como león rugiente a la espera de darte el zarpazo. Es decir, en el momento que vos tenés una debilidad, en el momento que vos flaqueaste, en el momento que estás triste, angustiado o lo que fuera, ahí él te da el golpe, porque en ese momento te golpea. Por eso yo te pido que cuando empiezan a golpearte la cabeza y te empiezan a poner pensamientos malos, agarrá y decís, no, yo creo en Jesucristo, no creo en vos, Satanás, vete de mi lado. En el nombre de Jesús, reprendelo y échalo afuera. Así como nosotros reprendemos para hacer este programa, reprendemos a Satanás, lo echamos a espíritu inmundo, lo echamos de acá y ponemos en primer lugar a Jesucristo para que Él tome control de la predicación, que tome control de este mensaje, porque este mensaje es sagrado, es un mensaje de Dios. Yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando exclusivamente de las Sagradas Escrituras. Y entonces, si la palabra de Dios dice, guardado de vuestro adversario, que es el diablo, y anda como el león rugiente a la espera de darte el zarpazo, y él dice, tres propósitos tiene, tres propósitos, porque él respira muerte, destrucción y arruinarte el hogar, arruinarte la familia, porque odia la creación de Dios, pero porque él vino solo a destruir, a matar, a romper todo lo que fue hecho por Dios, él vino a romper, a destruir. Por eso
Por eso es que Jesucristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. Sabemos que si nosotros vivimos en el Espíritu, ¿por qué vivimos? ¿Por qué se dice vivir en el Espíritu? Porque cuando recibimos a Jesucristo, empieza a entrar en nuestra vida el Espíritu Santo del Dios vivo. El Espíritu Santo del Dios vivo. Vio que siempre digo, nuestro amado Jesucristo es un Dios vivo, es un espíritu. Por eso es que cuando el apóstol, el incrédulo, no creía que Jesucristo había resucitado, y de repente Jesucristo le aparece y le dice, ahora creo y sé que tú eres Dios, le dice el apóstol. Y entonces el incrédulo dice, ahora creo porque te he visto. Y entonces Jesucristo le dice, tú crees porque has visto. Y dice Jesucristo, bienaventurados son aquellos que no me vieron y creyeron. Bienaventurados son aquellos que no vieron a Jesucristo y creyeron. Porque este es un Dios de fe, un Dios de amor, es un Dios que hay que tener fe y creer en ese poderoso que hace todas las cosas, así como el viento, para aquellas personas que son nuevas, que escuchan la palabra. Usted el viento lo siente, pero no lo ve al viento, pero lo siente. Bueno, así es el Espíritu Santo de Jesucristo. El Espíritu Santo de Jesucristo es tan poderoso como el viento que usted no lo ve. Al viento usted no lo ve y cuando el viento viene fuerte, arrasa, arranca árboles, rompe madera, arrasa casa, arrasa techo. Así es el viento y usted no ve el viento. Bueno, el Espíritu Santo de Jesucristo también es poderoso, pero el Espíritu Santo no te arrasa ni te rompe, por el contrario, te sana, te cura, te mejora y te garantiza la vida eterna. Por eso cuando nosotros decimos, ahora vivimos por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando nosotros creemos y hemos recibido a Jesucristo, ya no tenemos más condenación. Dice, ya no tenés más condenación porque has recibido a Jesucristo. ¿Por qué ya no tenés más condenación? Porque permitiste que el Espíritu Santo de Jesucristo entre en tu vida. Entonces, a partir de ahora, anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es decir, para los que son espirituales y no carnales, para ellos ya no hay condenación, ya vive Jesucristo en tu vida. Si tenés a Jesucristo en tu vida, ¿quién contra vos? Nadie contra vos. No tenés que tener miedo de nadie. Si vos tenés pesadilla, tenés sueños tristes, angustiosos, cosas que te lastiman, o pérdidas, que has tenido separación, que de lo que fuera, cree, pensá y pedí a Jesucristo y Él te va a dar palabra, te va a dar sabiduría para que vos no tengas miedo, te va a proteger y vos te vas a sentir protegido por Él, porque Él es el Creador, Él es el poderoso Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en este barco van tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. No sé si podemos preparar el poema que fue dedicado por nuestra escritora argentina para la señorita Karen. No sé si tenemos, mientras tanto, bueno, listo.
Listo. Seguimos, mientras que prepara, seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo en el programa Jesús es Amor. ¿Quién les habla? Carlos Horacio Farinás. Para todos aquellos amigos que están escuchando también, para Gregorio Gómez, quiero mandarles muchas bendiciones de parte de nuestro amado Jesucristo y pedirles las más ricas bendiciones sobre su vida, orar para que él también pueda ser una nueva persona, para que se pueda recuperar de todos sus problemas, de su dolor, de la pérdida que tuvo, que ha partido su esposa. Así que él está viudo y entonces pedimos a Jesucristo que le ayude, que le dé fortaleza, que se prenda de la mano de Jesucristo para salir adelante. Pedimos también oración para Nenito, o sea, Ricardo, Oscar, para Chela Santarén, para Nidia, Elizabeth, Pitoto y Fran, su hermana Tita San Juanín, para todos ellos allá de Santo Tomé Corrientes, para Mesa José acá de Buenos Aires, María, para María Mesa, Orlando Pisa también pido oración y vamos a pedir a Jesucristo que le sane, que derrame bendición sobre la vida de él, y así como para él, para toda la familia de Mirta, de Omar, Leandro, David, Gloria, Anita, Débora, toda su familia, mandarles un fuerte abrazo a ellos. También para María González y familia, María González, a su esposo que fue intervenido quirúrgicamente, a él también mandarles muchas bendiciones, bendiciones para Tamara, Tomás, Alma Victoria y Paz Martina. Para todos ellos y también para los que están mandando, que siguen mandando, que están viendo por el Facebook y hay mensajes. Gracias por tu mensaje, Mirta Vallejos, gracias por estar viendo el programa. Vamos a seguir orando para que te recuperes, Mirta Vallejo. También para Martita Aguirre y para Hilda Ayala. Mandamos las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Sabemos que en el libro de los Hechos, en 4:12, permanentemente Jesucristo nos está diciendo lo mismo y tenemos mensajes bíblicos permanentemente donde dice no hay en otro en quien podemos confiar. No existe otra persona, no busque por otro lado. Recuerde que si hubiera otro, yo estaría explicándoles que hay otra salvación o que hay otra posibilidad. No existe otra posibilidad, no le vengo a mentir. Así como le digo, yo no vengo a predicar de una religión, yo vengo a predicar el mensaje de Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y principalmente a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice, id y predicad, que vaya y predique el evangelio a todo el mundo, que predique a toda criatura, para todo aquel que en él cree, para que aquellas personas que creen en Jesucristo no se pierda, más tenga vida eterna, que se salven. Para eso tenemos que llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación, es poder de Dios para salvación. Gloria a Jesucristo. En este barco van, son hombres redimidos por este capitán. Así como decíamos que no hay debajo de los cielos, yo quiero que me entiendan que Dios, el plan de Dios, dentro del plan de salvación que hablábamos hoy, porque la idea es presentarles a ustedes un plan de salvación, por eso es que se hace este programa, para que las personas que no es cristiana entiendan que hay un plan de salvación por medio, que Dios preparó un plan de salvación. Ustedes habrán escuchado o habrán visto algunas películas o habrán leído alguno. Sabe que existió el diluvio universal y que el diluvio universal hablan todas las culturas. Hasta los aztecas hablan del diluvio universal, los chinos hablan del diluvio universal y todas las religiones sabidas y por haber hablan del diluvio universal. Es decir, realmente existió. Y, si alguno tiene duda, vayan a los documentales, busquen el Arca de Noé,
el arca de Noé, ¿dónde está? Y lo va a encontrar al arca de Noé, que está sobre las montañas Arará, petrificada en hielo, y arriba petrificada en piedra, ya piedra. El arca de Noé está ahí arriba, en piedra, y sobre el arca hay un glacial. Bueno, eso fue descubierto por los rusos, por los franceses, sobrevolaron con los infrarrojos, que tienen aparatos que miran por debajo de la tierra, pudieron encontrar, y las medidas que indica la embarcación en la Biblia, la misma medida coincide con las medidas que tomaron estos científicos. Es decir, más documento que eso imposible de que realmente existió el arca y existió el diluvio. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que en ese momento Noé y su familia salían a esa civilización que, según estudios científicos, se dice que esa civilización era mucho más avanzada que la nuestra, porque la Biblia dice que ellos plantaban, sembraban, cosechaban, fabricaban y vivían de todas las formas como hoy pasa con nosotros. Se cree que ellos eran mucho más avanzados que nosotros en su tiempo. Pero Dios puso un límite, un barco de madera, donde deberían entrar a ese barco. Para mucha gente era imposible que esas cosas tuviera relación con Dios para una salvación. Entonces se burlaban de Noé, no creían, se les reían la cara, decían: vos estás mintiendo, vos estás loco, lo trataron de loco a Noé. Y él decía permanentemente: sálvense, viene un diluvio, sálvense, entren por el arca, entren a la puerta del barco, entren, sálvense. No, se reían. Entonces ya llegó el tiempo que él terminó de armar el barco, terminó de hacer el barco, una terrible estructura que le llevó mucho tiempo. En todo ese tiempo la familia de Noé hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Terminó de hacer el barco y ya era la hora de cerrar, y Dios dijo que dejara 7 días más abierta la puerta del arca, para ver si alguien más se arrepentía, si algunas personas podían recibir a entrar y salvarse. No, increíble, la gente no creía. ¿Cómo pasa ahora? Hoy le decís: recibí a Jesucristo, hay un plan de salvación. Hoy ya no vino el barco que está ya petrificado en piedra. Hoy vino Jesucristo para que vos te puedas salvar. Y mucha gente lo menos que hace hablar de Jesucristo, prefieren utilizar libros, comentarios de otros que hacen sacrificio, pero no comentarte el sacrificio que hizo Jesucristo, que él, siendo Dios, se entregó a sí mismo, que sufrió como hombre terrible sufrimiento de haber transpirado, sudado gotas de sangre por el terrible dolor que pasó Jesucristo, para que nosotros hoy pudiéramos encontrar un plan de salvación. O sea, que ya no va a venir el arca de Noé para salvarte. Hoy lo tenés a Jesucristo, porque él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Entonces, yo quiero que entiendan, salvando la distancia, lo que ocurrió en ese tiempo, que es documento y es empírico, estudiado por científicos, donde es real, es decir, que no se puede tirar abajo esa información porque es real. Eso ocurrió. Vino el diluvio, se salvaron, no sabe cuántas personas se salvaron en ese momento de esa antigua civilización. ¿Sabe cuánto? 8 personas. Noé y toda su familia. 8 personas y algún otro más. 8 personas se salvaron. ¿Y sabe quién más se salvó? Los animales. Los animales pasaban, dice que pasaban los cazales de animales por frente de las casas y veían cruzar los animales que se dirigían al arca y esperaban ahí en la puerta para recibir orden cuándo deberían entrar al arca. Todos veían todos los mensajes permanentemente, demostrándole que a la gente le demostraban a través de los animales que los burros, que son duros de entender, también caminaban hacia el arca, hacia el barco. ¿Para qué? Para salvarse. Pero la gente no entendía. Hoy pasa lo mismo. Hoy prefieren burlarse, se ríen del mensaje. O algunos se ríen, otro dice esto, otro dice aquello. Yo sé que hay religiones que confunden, pero este mensaje que le estoy dando hoy es el mensaje pura y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Ese es los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Es para salvación. Por eso es que dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es
El Evangelio es potencia, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para salvación. Y todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén y amén. Enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi Por eso, corazón. siguiendo con el mismo tema, el plan de salvación que ha preparado Dios ahora ya no es el barco. Hoy ya lo tenemos a Jesucristo. Hoy lo tenemos y tenemos al alcance. Hoy no tenés que hacer un esfuerzo de subir una escalera para meterte en el barco. Hoy tenés que abrir nada más que abrir tu corazón, porque el esfuerzo, el sufrimiento, la tristeza, la angustia de dejar tu casa, todo lo que fuera que tenés que dejar ahora, ya no lo tenés que hacer. Ya directamente ahora, sencillamente, de dónde estás, de tu casa, sentado, de donde estés vos, donde vos te encuentres, en tu trabajo, donde estás escuchando la radio, donde estás viendo internet, de tu cama, de donde sea, podés poner la mano en tu corazón y decir, conmigo recibo Jesucristo, te recibo a ti Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque Él es la puerta, porque Él es el camino. Jesucristo dice en Juan 14:6 de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a la vida eterna, nadie llega a Dios si no es por medio de Jesucristo. Nadie viene a Dios si no es por medio de Jesucristo. Todas calmadas por este capitán, las tempestades que puedan azotar, serán todas calmadas por este capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Bueno, vamos a escuchar un poema, un maravilloso poema que lo redactó, que lo hizo nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, que ella es poeta y también artista plástica, y este poema lo hizo para nuestra compañera que integra el equipo de trabajo de esta radio, la señorita Karen, y realmente es un hermoso poema. Vamos a escuchar qué dice Mirta Romero. Vamos a escuchar el poema. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Buenas tardes, soy Mirta, una escritora argentina. Dedico esta poesía al conductor del programa, Carlos Horacio Fariñas. A la audiencia, a mis hijos, y esta poesía la he escrito para la operadora Karen. Se la dedico a ella. La he titulado Palabras y Música. Karen, expresiva y atenta, traes al lugar resplandeciente aromas de azares y abejas, también cantos de pájaros, de los montes verdes. Es que estamos próximo a una primavera azulada. Estás emocionada y asombrada, lista para lanzar palabras y música. En un mar esmeralda cae la nieve, baña tus ideas con fascinación. Eres el sol en el sitio de trabajo. Tus manos de seda y nácar se deslizan sobre el teclado. Él te espera ansioso y alerta en el aire contemplado.
aparecen las palabras nuevas. La música te regala notas en la tarde encantada. La brisa entra en el lugar suavemente. Es que está el Espíritu de Jesucristo, nuestro único y amado Padre. Las melodías esperan sus notas emocionadas a través del micrófono en la radio. La audiencia escucha con atención y maravillados. Cuando se conviertan a Jesús, el velo se quitará. La conversión debe ser de alma y espíritu, y con todo tu corazón. En Jesús. Gracias. Enamorado de Jesús, enamorado. Así seguimos con el programa Jesús es Amor, y recién escuchábamos un maravilloso poema interpretado y escrito por ella, por Mirta Susana Romero, nuestra poeta y artista plástica. Y este poema fue realmente maravilloso, dedicado a Karen, que es nuestra operadora, la que trabaja en esta radio y que hace gran parte de todo el programa, porque realmente ella está atenta a todos los soportes musicales, el fondo, la cortina musical. Realmente tiene un trabajo muy importante, y entonces esto mucha gente lo ve, y eso hace que el programa también salga bien. Así que gracias, doblemente gracias, y muchas bendiciones para Karen, para toda su familia. Gracias, y también agradecemos a la señora Mirta Romero. Y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Seguíamos hablando, como siempre decimos, Jesucristo vino con un propósito, y el propósito es traerles a ustedes el plan de salvación. Dios por medio de Jesucristo, porque lo importante es entender, que yo lo explico todas las veces, tenemos un solo Dios, como el mundo científico lo llama religión monoteísta. ¿Por qué lo llama religión monoteísta? Porque quiere decir, el mundo científico, los grandes científicos, dice, la religión cristiana es una religión monoteísta. Monoteísta, que quiere decir religión de un solo Dios, porque en verdad es un solo Dios, un solo Dios. No se confundan con la Trinidad, hay un solo Dios. No tenemos un Dios de tres cabezas, no existe en nuestra religión un Dios de tres cabezas. Esa es la confusión que quiere meter el diablo en la mente de cada uno de ustedes, porque Él vino a destruir. Acuérdense que Él respira destrucción, muerte, eso respira Él, robar, destruir y matar. Para eso vino. Para eso Él vino este mal, para eso vino el diablo, para robar, destruir y matar. Él respira robo, destrucción y muerte, pero Jesucristo respira vida, y vida en abundancia. Ese es el Creador Jesucristo. Por lo tanto, cree en Jesucristo para ser salvo tú y tu casa. Por ese capitán. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Sabemos también que los profetas, antes que viniera Jesucristo, le llamaban Emmanuel, porque Emmanuel, el profeta Isaías decía, como dije al principio, dijo el profeta Isaías, y una virgen dará a luz un niño, y ese niño se llamará Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Gracias, Karen, gracias. Quiere decir Dios con nosotros, y entonces en todos los pasajes
ya